Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel en Excelsior TV, en este principio de semana que promete ser cuando menos movidita. Mañana, como usted sabe, aquí se lo hemos comunicado a usted una y otra vez, el Ejecutivo Federal entregará al Congreso de la Unión lo que se ha dado en llamar el paquete económico. De eso hablaremos mañana, de ese paquete. Entonces, lo que venga ahí, en alguno de sus documentos, va a dar de qué hablar, no solo para esta semana, sino quizá en los próximos 2 o 3 meses, cuando menos. Pero bueno, concentrémonos en el tema de hoy. Seguramente usted está enterado ya que en el mensaje del presidente de la República de este 2 de septiembre, habló él, ya casi al final de su mensaje en Palacio Nacional, del populismo. Habló un poco de causas, orígenes, consecuencias y dibujó ahí a un personaje que los comentócratas y la clase política identificó como al señor López, como el destinatario de esas, vamos a decir, perspectivas ominosas del populismo. Yo no estoy de acuerdo en que el retrato que él hizo de un político populista haya sido López, y ahorita le voy a decir por qué. Pero primero vayamos al populismo en sí. Cuando un político mexicano habla del populismo condenándolo, pues es, como dirían coloquialmente, se muerde la lengua. ¿Por qué razón? América Latina, no solo México, es un continente o subcontinente, si gusta usted, donde el populismo ha marcado toda la actividad política prácticamente desde los años 30 del siglo pasado. Si hay una región del mundo, políticamente hablando, donde el populismo sea el pan nuestro de cada día, es América Latina. No hay en América Latina país alguno, o político alguno, o partido político alguno, que se salve de haber tenido en un determinado momento o tener aún hoy políticas populistas y políticos populistas. De tal manera, pues, que cuando el presidente de la República condena políticas populistas, pues yo creo que es como levantar una piedra y dejarla caer sobre sus propios pies. ¿Por qué razón? Hay dos personajes en América Latina que representan el populismo que ha alcanzado los niveles de mayor eficacia y que estos políticos lo llevaron, el populismo y las políticas populistas, a niveles casi de excelsitud. Lázaro Cárdenas en México y Juan Domingo Perón en Argentina. Ellos dos han tenido grandes y muy aventajados alumnos. Getúlio Vargas en Brasil, el general Velasco Alvarado en Perú, Alan García también en Perú. La pareja esta que representan el quinto jinete del apocalipsis en Argentina, que son los señores Kirchner, el señor Kirchner y su señora esposa, hoy viuda de Kirchner, Evo Morales, Daniel Ortega, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, y una playa de políticos que hicieron y hacen hoy del populismo prácticamente su vida misma, la razón de su existir. México es, entre toda la región, uno de los países donde el populismo ha marcado a políticos y a los partidos políticos. De tal manera, pues, que cuando el presidente habla del populismo en abstracto, no tiene mucho sentido porque, repito, si hay un partido que ha hecho del populismo la razón de vivir y el instrumento que más daño nos ha causado económica y políticamente hablando, es el Partido Revolucionario Institucional, su antecesor y su abuelo, primero el PRM y luego antes el PNR. De tal manera, pues, que uno dice, a ver, ¿tiene sentido dibujar algo así más o menos amorfo del populismo para que algunos piensen es que es López ese? Yo creo que no tiene sentido y le voy a decir por qué. En el mismo mensaje del presidente, si usted lo lee con detenimiento, va a encontrar
un conjunto de perlas japonesas, diría Raúl Prieto, que durante decenios escribió aquí en el periódico Excelsior, cosas como esta. Dice el presidente: el segundo objetivo de la reforma financiera fue reducir la dependencia de las finanzas públicas en los recursos petroleros. Cumplido, se ha logrado. No, señor presidente, y lo digo con todo respeto, lo que hay es una consecuencia nefasta para el país en estos momentos por la caída brutal de los precios del petróleo. Porque si efectivamente ese segundo objetivo del cual usted habla hubiese generado una estrategia definida para sustituir esos ingresos, entonces sí podríamos decir que se ha cumplido con ese objetivo, porque diseñamos una reforma fiscal que cada peso que no entra al erario de producto del petróleo lo sustituimos con un peso que proviene de otras fuentes. Pero eso no existe. Por eso es populista esa afirmación. Luego, algo más. Cuando habla usted de los bonos educativos, estos para la infraestructura, que alcanzará en los próximos 3 años 50,000 millones de pesos, y sale el subsecretario de Educación, este señor Treviño, y el subsecretario Portela a hacer malabares verbales, y también el nuevo secretario de Educación, el joven Nuño, y dicen, esto no es deuda. Por supuesto que es deuda, señores, no sean populistas. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Si el gobierno federal emite un papel que se negocia en la bolsa de valores, es deuda. Que la fuente financiera será el fondo de aportaciones múltiples, ese es otro problema, pero es deuda. ¿Por qué temerle a eso? ¿Porque el presidente dijo que no podíamos elevar el nivel de endeudamiento? Por favor, señores, seamos serios, no sean populistas. Otro elemento del populismo presente en esta administración. Yo le he dicho a usted una y otra vez que el nivel el monto de la deuda neta del sector público federal al 31 de diciembre del año 2012 era de 5.3 billones de pesos. Al 31 de julio de este año, ese nivel, ese monto de la deuda del sector público federal, incluso la deuda neta, ya es de 7.6 billones de pesos. Es decir, en 32 meses, de acuerdo a los datos de Hacienda, ha aumentado el 42.6% el nivel de la deuda del sector público federal. ¿Y qué hemos obtenido de eso? Nada. Dispendio, ineficiencia en el gasto, eso también es populismo. Y le podría seguir dando ejemplos y ejemplos y ejemplos de las políticas populistas de este gobierno, del anterior, del de Fox, del de Zedillo, desde que llegó Hernán Cortés, pues, para no batallar. De tal manera, pues, que cuando hablamos de que es que aquel, el que dice esto y el que habla de la mafia del poder y ese, todos los políticos y todos los gobiernos en este país han sido populistas en mayor o menor grado. De tal manera, pues, que hablar en contra del populismo es como mencionar la soga en casa del ahorcado. De tal manera que debemos reconocer, para corregir ese tipo de relación con el ciudadano, esa perversión política que es el populismo, que privilegia el oropel, la mentira, el engaño, la promesa que se sabe que no se va a cumplir. Hay que actuar de otra manera. Primeramente hay que señalar hoy dónde están los populistas que le están causando un daño al país. Y los puede usted encontrar, ya le mencioné, un subsecretario de la Secretaría de Educación y el mismo secretario. Pero además, donde el secretario en este periplo, en este recorrido que va a hacer por el país, dice que él va a recoger los anhelos de los maestros. Perdóneme, señor secretario, su función no es esa. En todo caso, les preguntará sus opiniones respecto a los contenidos educativos o posibilidades para mejorar. Pero sus anhelos, por favor, dejemos esas expresiones cursis. ¿Se entiende usted, un político joven, bisoño, que se está enfrentando de repente a la realidad del quehacer político real de este país? Pero también están en la Secretaría de Hacienda, el subsecretario Portela.
salto triple sin red de protección, eso no es deuda, porque no, claro, doctora Portela, me extraña. Usted tiene un doctorado en economía, por favor. Digo, no decepcione más de lo que ya lo ha hecho. Y cuando el secretario mismo dice, redujimos la dependencia, es la dependencia de las finanzas públicas en el petróleo, es populismo también. Entonces ahí tiene usted tela de dónde cortar, señor presidente. Por otra parte, dibujar un maniquí o una cosa ahí que se parece a López, me parece un error. ¿Por qué razón? Yo no comparto el punto de vista de los opinantes de la comentocracia que dice que ese ser perverso que usted dibujó es López. Yo no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo por dos razones. La primera es que López no es un populista. López es un desequilibrado mental, es un enfermo mental, es un hombre que raya en la insania. Los populistas son aquellas personas que juegan con las reglas del sistema, establecen formas de relacionarse con el elector o con la población en general, relaciones basado en cuestiones perversas, el engaño, la mentira, la ilusión futura. Pero este señor está loco, está mal de la cabeza, que lo convierte en un peligro mucho mayor que cualquier populista. ¿Por qué? Porque América Latina y México en particular ha probado que superar los daños que le han causado los populistas. Recuerde usted nomás el daño que nos causaron Echeverría y López Portillo, y lo superamos, y aquí estamos. Pero de llegar a un desequilibrado mental como López, el país se acaba. Espero que haya sido de interés este punto de vista mío sobre el populismo y sobre todo quiénes son los populistas hoy, aquí y ahora, en este México, en este sufrido país. Le agradezco su atención y mañana hablaremos de ese paquete económico que todo el mundo espera para conocerlo mañana. Muchas gracias y buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.